Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchas gracias por dejarme tu like. Como siempre te lo repito en cada uno de mis videos, a lo mejor tal vez dirás, bueno, suena muy repetitivo, pero en verdad con tus likes me ayudas demasiado para llegar a más personas. Y por supuesto que vean este contenido y se lleven algo para su trabajo o su vida como desarrolladores, trabajando, valga la redundancia, con la librería de React.js. En esta ocasión, otro nuevo video de esta lista de reproducción en la cual les había prometido hace tiempo. Vamos a ver algo que se llama Shallow Comparison, que es una de las cosas que están un poco escondidas o que no están muy al alcance de nosotros como desarrolladores cuando estamos aprendiendo, ya que normalmente vemos un curso, vemos un bootcamp o cualquiera que sea de donde estemos aprendiendo nuestra fuente de información. Pero tal vez no llegamos hasta este punto porque se ve muy por encima, como decimos aquí en México. Es por eso que voy a dedicar este video para que veas cómo React.js hace esas comparaciones de la información. Me refiero a objetos. Es decir, si tienes un objeto A y un objeto B, bueno, dependiendo si son iguales, ¿cómo realiza React.js esa comparación para saber si re-renderizar ese componente? Es por eso que es muy importante saberlo, porque me ha sucedido en muchas ocasiones cuando empezaba a aprender React.js y cuando empezaba en mis primeros proyectos de producción, de que, oye, ¿por qué no actualiza? ¿Por qué no re-renderiza? Y hemos tenido algunos errores con unos compañeros que he trabajado y de que, oye, pero es que estoy haciendo el set, sí se está llamando, estoy debugueando y se llama, pero sin embargo, a lo mejor es porque no conocemos ese concepto. Entonces, lo he colocado en esta lista de reproducción porque yo sé que una vez que sepamos esto, una vez que termines este video, esos errores ya no se van a presentar. Entonces, vamos a seguir aprendiendo React.js, así que comencemos con esta comparativa y esta explicación. Y voy a empezar por algo que es legacy, por algo que se utilizaba anteriormente, que es Shallow Compare, que básicamente era para poder decir si el componente va a re-renderear o no. Por ejemplo, si nosotros lo agregamos en ShouldComponentUpdate, en los class components, que al menos a la fecha de grabación de este video se escucha en la comunidad que se va a dejar de utilizar en próximas versiones de React.js. Pero bueno, a lo mejor si estás viendo este video en el futuro y ya no se utiliza, o bueno, de hecho no conozco a nadie que diga yo utilizo los class components porque me gusta demasiado. Entonces básicamente era eso. Nosotros le mandábamos una propiedad o tres propiedades, que era this, que era el this de esta clase, en este caso que era todo el contexto, y después le enviamos las propiedades siguientes y el siguiente estado, valga la redundancia, o next state, y así esa comparativa regresaba un true si son iguales o falso si no son iguales. Entonces revisaba todo el objeto, debido a que toda la información del estado es un objeto en donde vienen valores sea primitivos o no. Entonces, básicamente era eso, pero como dice, si te fijas, antes de que Pure Component fuera introducido, era la manera en que lo hacíamos en React.js. Pure Component no es más que un componente y lo que hace es de que no va a re-renderizar si las propiedades no han cambiado, que es algo similar a lo que hace Memo. Pero ahora sí, a lo que vamos, voy a acercar un poquito más la letra por aquí. Por aquí en el repositorio de Facebook tenemos este de por aquí, que es básicamente un archivo de utilerías en donde tenemos Shallow Equal. Shallow Equal es una función que implícitamente es llamada cuando nosotros envolvemos ya sea con useCallback, useMemo o con cualquiera de estas librerías o métodos que nos sirven para comparar si los objetos son iguales y, por supuesto, o recrear la función, que es useCallback, o recrear una declaración, que es useMemo, o incluso recrear el componente o actualizar el componente. No sería recrear, sería actualizar el componente con las nuevas propiedades que recibe. En este caso sería memo tal cual. Básicamente es una función que recibe dos objetos, sea nextState, sea pastState, sea cualquiera de los dos objetos. Lo que va a recibir son dos objetos. Nosotros por aquí tenemos la primera condicional, que básicamente lo que va y revisa es de que si estos objetos son iguales en cuanto a términos primitivos. Entonces lo que quiere decir es que manda a llamar is, que is de hecho está declarado justo por aquí, is, que no es más que un polyfill de object.is, que es lo que dice justo por aquí, si te fijas, object.is. Entonces lo que hace básicamente es revisar si son iguales con los valores primitivos. Eso es lo que hace object.is.
Y pues se podría decir que es como un triple igual. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? La variable A es igual a la variable B, entonces entra a la condicional. Es básicamente eso. Is revisa si los dos objetos son iguales, pero de una manera básica. Sin embargo, hay dos cosas que debemos de saber, debido a que sí existe una diferencia tal cual con object.is y el triple igual, que son dos cosas distintas a final de cuentas. Funcionan similar, pero son distintas a final de cuentas. Por ejemplo, cuando tú tienes un más 0 y un menos 0, el triple equal te los va a considerar que son iguales, porque al final de cuentas un más 0 y un menos 0 son iguales, pero object.is los va a colocar que son distintos, que difiere un valor del otro. Esa es una de las grandes diferencias que existen entre estas dos. Pero bien, ahora en la documentación de object.is básicamente dice que object.is va a determinar si dos valores tienen el mismo valor o si dos definiciones tienen el mismo valor. A lo que me refiero es de que si los dos o son indefinidos o son nulos, o si son verdaderos o falsos, o en el caso de que sean strings, bueno, que compartan la misma longitud y los mismos caracteres en el mismo orden. También dice que si los dos comparten el mismo objeto o los dos tienen el mismo objeto, refiriéndose a que tienen el mismo objeto en memoria. Es por eso que nosotros tenemos que hacer otra comparativa, o es por eso que React hace otra comparativa. A lo que me refiero es a esto, mira. Object.is 25 y 25 pues es true. Foo y foo pues es true. Foo y bar pues son falsas porque no cumple con las condiciones que justo te acabo de marcar. Pero si te fijas, object.is window y window son el mismo porque es el mismo objeto y es la misma referencia en memoria. Pero por ejemplo, por acá, object.is dos arreglos son dos cosas distintas, van o apuntan hacia una dirección de memoria distinto. Es por eso que es falso. Pero por acá tenemos foo y bar, que son dos objetos, y esto es lo más interesante, es de que los dos tienen el mismo valor. Pero sin embargo, cuando yo hago foo y foo, pues es verdadero, apuntan hacia el mismo. Pero foo y bar dices, pues sí, tienen el mismo valor, pero diferente dirección en memoria, entonces eso es falso. Es por eso que nosotros tenemos que seguir haciendo una comparativa. Pero bueno, eso es un pequeño vistazo a cómo es que funciona object.is. Entonces, básicamente aquí lo que hace el equipo de React.js es tener una función similar, simplemente con un polyfill, para que se consuma esta y no se consuma directamente la del object.is. Entonces, básicamente eso es lo que hace este primer statement o condicional. Si son iguales, es decir, si comparten la misma dirección de memoria, en este caso, va a regresar verdadero y ya no va a continuar. Pero, ¿qué sucede si ahora vamos a la siguiente condición? La siguiente condición es bastante interesante. Va a regresar falso, es decir, no van a ser iguales el objeto A y el objeto B si el tipo A es diferente de un objeto o el tipo A es igual a nulo, o si el tipo B es diferente de un objeto o el tipo B es igual a nulo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tratar o de comparar dos cosas que sean objetos. No vamos a tratar valores nulos, porque pues la verdad es que ¿para qué estamos haciendo esa comparativa? No tiene sentido, vamos a regresarlo como falso. Entonces tenemos que corroborar en estas líneas, básicamente en estas tres líneas, que en realidad estemos tratando con la información adecuada. Siguiendo la función, justo en la línea 49 y en la línea 50 tenemos dos constantes quizá y quizb. Básicamente lo que hace es utilizar la clase object.keys, que es un método el cual me sirve para que todo lo que venga de este objeto, todos los keys, los guarde en forma de arreglo. Y por acá haciendo exactamente lo mismo para obtener los valores de los keys principales de este objeto. Llámese A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Entonces tendríamos un arreglo de A, B y C. Va a guardar únicamente los keys. Si quisiéramos el valor sería object.values, pero eso creo que no lo vamos a ver en este momento. Entonces sería quizá y quizb. ¿Para qué? Simplemente para hacer otra validación. Si los keys de A y los keys de B son diferentes, es decir, a lo mejor en uno tengo A y B y en otro tengo A, B y C, entonces no son iguales. Porque voy a seguir con la comparación, entonces regresa falso y los objetos son distintos. Entonces ahí ya cerramos otro caso. Pero ¿qué pasa, chicos, en caso de que no sea así? Que tenga A y B de un lado y A y B del otro lado. Entonces vamos a hacer una comparativa. Vamos a iterar sobre los keys de A. Y vamos a hacer esa comparativa con los keys de B,
utilizando hasOwnProperty.call del objeto B, que el key que estamos iterando en realidad existe. Si no existe, o de nuevo utilizando is, object.is, que en este caso estamos utilizando un polyfill dentro de este mismo archivo. Es decir, si no son iguales los dos valores, entonces regresa falso. Entonces vamos a hacer la comparativa. Ok, si A existe acá, ok, check. Si B existe acá, check. Si C existe acá, check. Pero ¿qué sucede si D tiene un valor de 5 y D tiene un valor de 10 de este lado? Sí, tiene A, B, C y D, pero sin embargo tienen valores distintos. Entonces va a regresar falso. Va a hacer esa comparativa con valores primitivos. Entonces si tiene un valor diferente va a regresar falso. Todos estos statements o condicionales van a regresar falso en caso de que eso suceda, y lo que va a pasar es de que, ok, no son iguales, entonces vamos a re-renderizar, vamos a re-renderear o vamos a recrear la función o a redeclarar en el caso que estemos utilizando useMemo. Esta función es utilizada a lo largo de todo el proyecto. Entonces es muy importante que nosotros como developers la conozcamos para prevenir errores. Esto seguramente nos va a ayudar a desarrollar más rápido porque vamos a tener como que el aprendizaje o por aquí ese algoritmo en nuestra cabeza de que ok, estoy escribiendo código, entonces ¿qué sucede si actualizo este estado? Ah, ok, pero ya me acordé cómo funciona el shallow comparison, entonces no voy a batallar para actualizar el estado y no me voy de pronto a topar con este tipo de errores. Ahora vamos a hacer una recapitulación de lo que es y no es Shallow Comparison. Ok, ya para finalizar sabemos que React.js utiliza Shallow Comparison para verificar si un objeto o un valor es igual del otro. Pero no utiliza el triple igual, utiliza Object.is, que es algo similar, pero sin embargo tiene sus restricciones. Algo que tienes que tener en cuenta es que no es Deep Comparison. A lo que me refiero es de que únicamente revisa los keys justo por encima, es decir, está haciendo la comparativa de objetos o keys dentro de un objeto, pero no de objetos dentro de ese objeto, dentro de ese objeto. Entonces, eso ya sería Deep Comparison y eso no va a funcionar. Así que es una de las cosas que tienes que saber cuando estás desarrollando con React. Es decir, si vas a utilizar un objeto y si quieres que ese objeto cuando cambie renderee otra vez su componente, probablemente no te va a funcionar y te acabo de salvar un bug. Entonces, Juan, cuando estoy utilizando useState o información en mi estado, ¿tienen que ser datos primitivos? Sí y no. Sí, porque normalmente es más fácil de comparar. Si te fijas en la línea 1 de la función ya lo hubiéramos comparado con el object.is, pero sin embargo a veces necesitamos objetos. Pero trata de que esos objetos no tengan más objetos dentro de objetos, que solamente tengan un solo nivel, que no tengan más, sino ya no va a funcionar. Si es requerido, entonces hay que tener cuidado porque no va a disparar esa actualización cuando únicamente ese objeto cambie, para que lo tengas en cuenta. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado tanto como yo lo disfruté grabar. Entonces, nos vemos en un siguiente video de esta lista de reproducción para subir nuestros skills de React.js. Compártelo en tus redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram y Facebook. Al igual, sígueme en mis redes sociales que justo por aquí debajo te van a estar apareciendo, en las cuales comparto contenido de programación en Twitter y en Facebook. En Instagram es contenido personal y básicamente lo que hago en mi día a día. Al igual podemos charlar por ahí y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Nos vemos.